Bueno, este libro de La resbaladilla de la corrupción fue producto de una convocatoria de INEGI y del CONACYT que tenía como propósito mejorar los sistemas de medición de la corrupción, particularmente para el INEGI. Y bueno, pues esas mejoras en la medición requerían una base teórica y pues de allí, de esa discusión que se generó a partir de el proyecto de CONACYT e INEGI surgió esta obra. Su principal pretensión es abordar el tema de la corrupción como un fenómeno sistémico y socialmente construido, como una relación social recíproca que a veces se va normalizando y que permite también su reproducción. Se profundiza en un tipo de corrupción que es la corrupción de tipo colusivo, y creo que el énfasis principal es la necesidad de plantear políticas públicas y estrategias para cada tipo de acto de corrupción, más allá de hablar de la corrupción en términos generales. Amigas y amigos de Revolución Democrática, bienvenidos a una transmisión más de su programa, un programa especial dentro de Revolución Democrática 2.0, Diálogos Políticos y Café. En esta ocasión vamos a hablar de un libro de verdad muy importante, muy especial que tienen que leer. La resbaladilla de la corrupción. Estudios sobre los procesos sociales y organizacionales de la corrupción colusiva en el sector público. Un tema que pues es inevitable que no salga a lo mejor en la sobremesa, que no salga en una plática con amigos, con la familia, porque lamentablemente en este país la corrupción es un tema de los que más se debería de hablar, es un tema de los que más se habla y sin duda es un tema que debe de ser analizado hasta llegar a desentrañarlo y a resolverlo. Y para ello tenemos el día de hoy nada más y nada menos que a los editores de este libro. Yo quiero que le demos la bienvenida a David Arellano Gault. Él es doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado. También es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y también quiero darle la bienvenida a Manlio Castillo Salas. Él es doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Es también profesor asociado de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE. También, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Gaby, gracias por la invitación. Pues yo quiero invitarlos a que iniciemos este programa tan interesante. Y quisiera así, de rápido, lanzarle la primera pregunta al doctor Arellano. Cuando escuchamos hablar de corrupción, doctor, pues es inevitable que la asociemos con infinidad de adjetivos. Un cáncer social, una plaga insidiosa, un fenómeno maligno, y le podría seguir. Pero yo quisiera que usted nos ayudara así concretamente a conceptualizar qué es la corrupción. Pues mira, tú mencionaste la palabra cáncer. Yo creo que es una buena metáfora, siempre y cuando entendamos una cosa bien interesante, que es que el cáncer no es una enfermedad que viene de afuera, sino viene de adentro del cuerpo, viene de adentro del propio ser que la incuba. En efecto, entonces, la corrupción es exactamente un cáncer, si bien lo podemos ver como que es un proceso social, yo le llamo, es una relación social que se considera indebida, donde algunas de las partes o ambas obtienen un beneficio ilegítimo, pero ese beneficio ilegítimo se ha hecho normal o normalizado porque se asume que ir por el camino formal de las reglas, ir por aceptando las reglas y las leyes es algo inútil, es algo costoso. Y entonces la gente normaliza el hecho de que esta relación social se pueda construir y se haga estable, porque lo que normaliza es seguir el camino saltándose las trancas, saltándose las reglas. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco su intervención y quisiera ahora preguntarle también al doctor Castillo. En el libro no solamente definen la corrupción, sino que también desarrollan una tipología de la misma. Platiquemos sobre estos tipos de corrupción que ustedes exponen en su investigación. Bueno, básicamente hay muchos delitos o acciones que se consideran corrupción, por ejemplo, el peculado, la colusión,
el cohecho, que es quizá lo que más asociemos con la corrupción, la concusión, nombramientos ilegales de cargos, tráfico de influencias, etcétera. Pero nosotros hacemos aquí una distinción fundamental entre dos tipos de corrupción, uno que es la corrupción extorsiva y el otro que es la corrupción colusiva. En la corrupción extorsiva se da de manera puntual, digamos, no necesita una relación constante entre quien comete el acto de corrupción y su contraparte. El ejemplo clásico de eso es quien le da una mordida a alguien para hacer un trámite o al policía de tránsito para que no le ponga una multa. Es decir, uno no sigue teniendo una relación con esas personas, ¿no? Cuando simplemente se comete ese soborno y ya, ahí se termina. Esa es la corrupción extorsiva. En este caso, nosotros quisimos profundizar en el libro en otro tipo de corrupción, que es la corrupción colusiva, que es así, depende de relaciones sociales, como decía el profe Arellano, de relaciones sociales mucho más estables, continuas en el tiempo, que se van sosteniendo y que se van alimentando y por lo tanto son estables y se normalizan, ¿no? A lo largo del tiempo. Y consideramos que esas son también muy importantes de estudiar y reconocer en profundidad para tener una mejor idea de lo que es el fenómeno de la corrupción. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes, si bien definen a la corrupción, también lo tenemos conocido como un fenómeno multicasual, pero ustedes podrían citar, por favor, ¿cuáles son las causas y efectos más destacados que revelaron en sus investigaciones sobre la corrupción? ¿Quién gusta comenzar con la respuesta, doctor Arellano? Claro, claro, Gaby. Pues mira, a ver, como decíamos antes, ¿no? Si la corrupción es una relación social, eso significa que hay un intercambio y hay una reciprocidad entre los que se corrompen y los que son corrompidos. Y que, decíamos, esa relación social, ese intercambio se hace normal o se normaliza. Un ejemplo muy mexicano, que creo que todos me van a comprender, todos y todas me van a comprender muy bien, es el de la palanca. La palanca todos sabemos cómo se usa, todos la hemos utilizado y lo que hacemos con las palancas justamente es encontrar conocidos y relaciones sociales que nos ayudan a resolver un problema que deberíamos poderlo resolver por los caminos, las reglas, las normas formales, gubernamentales o de un organismo privado, pero que porque todo está enredado o porque son reglas injustas o porque son reglas poco claras, entonces nuestro único camino es saltarnos las reglas a partir de él una palanca que nos ayude a resolver el problema. Entonces, una de las causas principales de la corrupción está en que en el caso mexicano está normalizado como una relación social de muchas personas que obtienen reciprocidad y que legítimamente piensan que se pueden saltar las reglas porque no hay otra manera de resolver los problemas. Y entonces, si es una relación social, como toda relación social, se puede hacer estable. Esta es una de las causas, no es la única, pero es una de las causas más importantes de la estabilidad y de la permanencia de la corrupción en un país como México. Los efectos ya es una cosa bastante más complicada. Yo enfatizaría uno. Todo sistema de corrupción normalizado como el que tenemos en México genera desigualdades y las multiplica todo el tiempo. Y nuevamente me regreso al ejemplo de las palancas. No es la única forma, pero me mantengo en este ejemplo de las palancas. Las palancas parece ser que son un mecanismo igualador, ¿no? Todo mundo tenemos acceso a las palancas. Y entonces pareciera ser que no hay problema porque todo el mundo podemos tener conocidos que nos ayuden cuando tenemos problemas. La situación está en que es un mecanismo que reproduce la desigualdad, porque aquellos que tienen más palancas resuelven mucho más rápidamente sus problemas. Aquellos que no tienen acceso a las palancas, entonces se quedan en segundo plano, en segundo lugar. Creemos que la palanca es un mecanismo que nos ayuda, pero socialmente es una trampa, porque en realidad lo que estamos creando es más desigualdad y más normalización de la corrupción y más normalización de que las palancas es la manera correcta y lo entrecomillo de resolver nuestros dilemas cuando la solución sería que no tuviéramos que usar palancas. Esa es una trampa social y es un efecto de desigualdad, probablemente uno de los más graves que tenemos en un país como México de corrupción normalizada. Doctor Castillo, ¿usted de qué otros efectos o causas podría usted hablarnos? Sí, además de lo que menciona el profesor Arellano,
Bueno, también debo decir que muchas de las causas y los efectos que podamos deducir respecto a la corrupción también tienen que ver con la manera en cómo uno enfoque la corrupción y la perspectiva que uno tome para analizar la corrupción, ¿no? Por ejemplo, una de las causas, incluso algunos de los autores que colaboran en este libro dicen, puede ser la rigidez de las organizaciones públicas, es decir, cuando tú tienes una burocracia que funciona a través de reglas muy rígidas, entonces las personas tienden a utilizar estos mecanismos informales de las palancas para poder acceder más fácilmente y más efectivamente a, a los beneficios que le dan el servicio público, a lo que quiere lograr cuando hace un trámite o cuando acude a los servidores públicos, ¿no? O cuando tenemos también burocracias poco consolidadas como la nuestra, entonces, en teoría, eso también debería causar que, o debería facilitar que haya comportamientos de corrupción o que haya diferencias en los valores o que haya ciertas reglas o ciertas instituciones que incentiven ciertos actos de corrupción. Y bueno, hay un conjunto de causas que se podrían hipotetizar a partir de diferentes enfoques y de hecho pues se estudian de manera eh, profunda en distintas investigaciones. Y sobre las consecuencias, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arellano. Una muy importante es la inequidad. Es decir, no todos tenemos el mismo acceso a recursos, a palancas, ¿no? No todos lo tenemos en las mismas relaciones. Y en ese sentido, cuando la corrupción es la regla o cuando las palancas son la regla, pues eso te crea una distorsión, porque la gente no puede acceder con la misma facilidad a ciertos servicios o a ciertos derechos o no puede recibir, no tiene las mismas oportunidades para recibir, por ejemplo, un contrato, una concesión, etcétera, ¿no? Y yo añadiría como una consecuencia también la falta de confianza en el sector público, es decir, la corrupción mina la confianza de los ciudadanos en el sector público y eso pues también genera un distanciamiento entre los servidores públicos y los ciudadanos y pues genera una serie de consecuencias pues no deseadas también en el sistema político, ¿no? Por ejemplo, la desconfianza política que también, en la que también tiene consecuencias. ¿Sí? Pues definitivamente la corrupción es un tema bastante extenso que todavía tenemos bastantito programa para que lo podamos profundizar. Yo los voy a invitar a que se queden con nosotros en el programa, por favor no se vayan. Y a ustedes que nos están viendo, por favor compártanlo, denle like, mándenos sus comentarios para que podamos hacérselos llegar a nuestros invitados. Van a aparecer nuestras redes sociales en pantalla y paulatinamente a lo largo del programa van a aparecer las redes sociales de nuestros invitados para que también puedan ustedes enviarles algún mensaje, alguna duda que tengan. Por favor, escríbanlo, no se detengan. Seguimos en esta contingencia. Quédense en su casa, por favor, y quédense con nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0. Esto es Diálogos Políticos y Café. Yo soy Gaby Juárez. Ahorita regreso. Bueno, pues la anécdota que me queda de este libro fue pensar una cosa muy difícil de imaginar, que es por qué la corrupción se hace normal. Y de alguna manera uno de los estudios que está en este libro nos daba una respuesta, porque decía un servidor público, en México la vida es una consecución de palancas. Me parece que esa fue una manera muy espectacular de definir uno de los retos más grandes que tenemos en el país, que es pensar por qué la corrupción se ha hecho normal en nuestra vida. ¿Qué es lo que está detrás de la corrupción como un acto, como una relación social? Pues a mí me encantó realmente dirigir esta investigación con grandes colegas que hicieron investigaciones de muy alto nivel para responder a la pregunta ¿por qué es tan normal la corrupción en México? Y una segunda, al menos dar pistas, cómo podemos comenzar a reducirla sistemáticamente, sin varitas mágicas, pero con procesos políticos y sociales que realmente funcionan. Gracias por estar con nosotros en este programa Diálogos Políticos y Café. ¿Ya compartieron el programa? ¿Ya lo comentaron? Si no, vayan rapidísimo, por favor, y coméntenlo, compártanlo para que llegue a muchas más personas. Siguiendo con este tema de la corrupción, yo quisiera, siguen mis invitados con nosotros, si están aquí, ¿verdad? Ya los vi. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros.
Vamos a seguir, ¿les parece bien con este tema? Les voy a pedir que nos hablen acerca de la corrupción como una construcción socio-organizacional y cómo funciona esa famosa resbaladilla de la corrupción. Si nos gusta ayudar el doctor Castillo. Sí, en el libro proponemos esta analogía de la resbaladilla y digamos que tiene tres partes. La parte más alta es una organización burocráticamente perfecta que funciona excelentemente bien, digamos, con base en el modelo weberiano. Y la parte de abajo es la ruptura total de las reglas de la organización, que es cuando se produce la corrupción. Pero la parte más interesante es justamente la pendiente que une ambos extremos, porque es una zona gris donde generalmente se mueven las organizaciones, donde están tratando siempre, pensaríamos, de ir hacia arriba, aunque nunca lo van a lograr porque una organización perfecta nunca la podríamos tener, pero siempre están tratando de ir hacia arriba y se mueven en esa zona gris donde a veces las reglas se doblan o se tuercen, a veces para lograr los fines organizacionales y a veces para desviar los recursos de la organización para beneficio particular, y a veces no tenemos mucha certeza de en qué sentido se mueven. Entonces, la parte interesante es esa parte gris, justamente porque a veces es confuso para nosotros saber si allí hay corrupción o no, si esas acciones que se toman dentro de esa zona gris de la pendiente de la resbaladilla constituyen actos de corrupción o no. Y eso es una discusión social, teórica, académica, etcétera, ¿no? Porque nos movemos en un terreno pantanoso, resbaloso, en los que puede haber diferentes valores alrededor de ciertas acciones y en las que no sabemos si son esas acciones correctas o no. Doctor Arellano, su opinión, por favor. Una manera de verlo sería pensar que la resbaladilla, la palabra clave que nos habla es la normalización. En otras palabras, a la corrupción vamos cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de tal manera que cuando nos vamos resbalando en esta pendiente, llegamos a un momento en el cual ya no nos damos cuenta que estamos cometiendo actos indebidos y cercanos a la corrupción. En el caso organizacional es muy claro, y esto pasa tanto en organizaciones privadas como en organizaciones públicas, y voy a poner un ejemplo que aplica perfectamente a ambos en el caso mexicano. Usted está en una situación que tiene que comprar algo para su organización, y entonces el jefe o la jefa le dice, usted tiene que hacerlo, ese es su deber. Usted lee y analiza lo que debe de hacer y se da cuenta o sospecha que hay algo indebido en la compra que le está pidiendo hacer el jefe. Y entonces se pregunta, ¿por qué el jefe me está pidiendo o la jefa me está pidiendo hacer algo indebido? Y entonces voy con la jefa y la jefa le digo, oiga, me siento incómodo, creo que aquí hay algo indebido, y el jefe o la jefa me dice, mire, usted no se preocupe, así siempre lo hemos hecho aquí, usted hágalo, es una orden. Usted se sigue sintiendo incómodo y entonces va con sus colegas y les pregunta, fíjate que la jefa me está pidiendo o el jefe me está pidiendo hacer esto. Mira, te abrazan, te dicen, no te preocupes, así siempre lo hemos hecho así. Y por cierto, si no lo hacen, nos vas a afectar a todos, porque esto es un asunto que nos va a poner en problema a todos si tú no haces lo que debes de hacer. No te preocupes, tú obedece lo que te está diciendo la jefa o el jefe. ¿Fijan? En una cultura como la mexicana tan vertical, donde lo que dice la autoridad es incuestionable, entonces se espera que las personas hagan las cosas obedeciendo. Y si no obedece uno es clasificado como rebelde, como que está rompiendo la lógica del equipo, que está desobedeciendo al jefe o a la jefa. ¿Se fijan? Y entonces esa persona va a decir, bueno, entonces me lo está pidiendo el jefe, si el grupo me está diciendo que eso es lo que debo de hacer, lo debo de hacer, y no debe de ser nada ilegal, no debe de ser nada corrupto, porque me lo están pidiendo los superiores y me lo está pidiendo la propia organización. Esto lo he visto decenas de veces en organizaciones privadas y en organizaciones públicas, y es un ejemplo de cómo vamos cayendo poco a poco en cuestiones de corrupción, y al final lo que hacemos es que lo normalizamos, no nos damos cuenta o no aceptamos o nos autoengañamos diciendo que no es un acto de corrupción. Fíjense que hay por ahí una leyenda griega de un castigo que se le impuso, que le impusieron los dioses a Sísifo, y que consistía en subir una piedra hasta la cúspide de una pendiente. Pero al llegar a esta, pues la piedra
pues se regresaba, obligando a Sísifo a tener que volver a comenzar. ¿En qué se parece este castigo a la resbaladilla de la corrupción? ¿Es algo muy similar? ¿En qué se parecen? Creo que justamente tiene que ver con lo que comentaba ahora el doctor Arellano, en que justamente Sísifo nunca puede llegar a lo alto, nunca puede llevar esa piedra hasta arriba, igual que las organizaciones nunca pueden lograr la perfección, y en cambio la piedra parece que lo va empujando hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, que en la analogía de las organizaciones significa ir doblando, ir doblando, ir doblando la regla hasta que llegas hasta abajo y se rompe. En el ejemplo que ponía hace rato el profe Arellano, quizá la piedra podría ser, digamos, la analogía de la presión organizacional que lleva a cada individuo a amoldarse a las reglas de la organización, a las reglas informales de la organización, aunque estas signifiquen el doblamiento de la regla que eventualmente puede llevar, incluso sin darnos cuenta, al rompimiento de la regla, que es cuando la piedra ya está hasta abajo y cuando ya se comete un acto de corrupción y de ruptura de las reglas. Y entonces hay que volver otra vez a construir desde allí para volver a tratar de subir la pendiente y tratar de evitar esos comportamientos y mejorarnos y acercarnos a una mejor organización y con menos actos indebidos, digo, ¿no? Doctor Arellano, usted hace ratito nos hablaba de las palancas. Yo quisiera que nos platicara un poquito más acerca de este tema, pero específicamente en la administración pública, las palancas en la administración pública. Denos un comentario al respecto, por favor. Es bien interesante. En el libro platicamos de un estudio empírico que hicimos con empresarios, administradores públicos, ciudadanos, estudiantes, tratando de entender cuál es la lógica de la palanca y cómo la vivimos los mexicanos en los diferentes sectores. Uno piensa que la palanca tiene una cuestión muy clara, ¿no? Que es muchos servicios públicos no se obtienen rápidamente si no tiene uno palancas, ¿no? Es clásico el ejemplo de tuve que usar una palanca para que mi mamá o mi papá pudieran entrar al hospital público más rápidamente porque si no se iba a tardar meses en que lo aceptaran o la aceptaran. Es un ejemplo clásico, ¿no? Pero fíjense que en este estudio empírico se dio una cosa muy interesante. En el grupo de funcionarios lo que nos comentaron y descubrimos fue que la palanca también existe dentro de la administración pública. Es decir, las relaciones sociales son tan personales y tan poco y tan ambiguas en nuestro país que los servidores públicos se ven necesitados de tener palancas entre ellos. Es decir, si tú tienes un problema presupuestario y no conoces a alguien en Hacienda y no tienes palancas para llegar a ese alguien de Hacienda y te está pidiendo resultados o te está pidiendo la documentación, vas a estar en problemas si no las entregas a tiempo, pero si tienes palanca lo puedes entregar un poco más tarde o tener más información. Entonces existe un fenómeno curioso, ¿no? Porque la palanca no solamente es una relación entre los ciudadanos y su gobierno o los ciudadanos y las empresas, sino también la palanca sirve para ayudarnos adentro de las propias organizaciones. Es decir, existen palancas intraadministración pública, lo cual ya habla de un fenómeno social generalizado. Por cierto, nada más para no simplemente diría que el fenómeno de la palanca no es exclusivo de México. En China se le llama guanxi, en Rusia se le llama blat, ¿no? Existe en todos los países un nombre particular para hablar de las palancas, que es al final de cuentas el cemento de las relaciones sociales, pero que no funcionan bien a través de las reglas formales, sino las tenemos que saltar. Muy, muy mexicano en el caso de palancas, pero no es único, es un fenómeno realmente universal. Fíjense que una de las banderas que ha adoptado el presidente actual de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ha sido justamente este combate a la corrupción. Él ha sido su principal estandarte y con lo que siempre su carta maestra ha sido esa. Y él considera que él mismo es un ejemplo de honestidad. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si esto es suficiente, si hay que cambiar o medirla. ¿O ustedes qué proponen, doctor Arellano? Doctor Castillo, vamos ahora con el doctor Castillo. Gracias. A ver, desde luego tener funcionarios públicos honestos y que no cometan este tipo de cierto tipo de acciones está muy bien, pero y también, desde luego está bien también el discurso de los valores y el discurso anticorrupción, pero
no es suficiente. Yo creo que el gobierno necesita estrategias concretas para la corrupción y todavía más necesita estrategias concretas dependiendo de cada tipo de corrupción, que es una idea que proponemos en el libro. Es decir, hay que dejar de ver a la corrupción así en términos generales, porque debajo de esa sombrilla a la que llamamos corrupción hay muchísimas acciones que se pueden considerar corrupción y que son muy distintas. Hace rato mencionaba algunas como el peculado, el cohecho, la concusión, nombramientos ilegales, etcétera. Y cada una de ellas debería tener su propia estrategia para prevenirse y para corregirse. Para eso deberíamos estudiar a las organizaciones públicas, saber cómo funcionan, eh, qué espacios están dejando para la comisión de actos de corrupción y cómo podríamos mejorar a nuestras organizaciones públicas, a lo mejor cómo podríamos hacerlas más flexibles, menos jerárquicas, etcétera, eh, para evitar ciertos comportamientos, ¿no? O qué estímulos, qué incentivos debemos dar a los funcionarios públicos para que no hagan ese tipo de, eh, para que no lleven a cabo este tipo de acciones que se consideran corrupción. Es decir, más allá de la cuestión del ejemplo y del discurso, son necesarias acciones concretas en la administración pública para prevenir el problema de la corrupción en sus múltiples manifestaciones. Pues es un tema al que le vamos a seguir dando ahorita porque ya me están hablando de producción, que se nos va el tiempo, pero porque tenemos una emergencia. Yo quiero que ustedes, aprovechando el tiempo ahorita, me acompañen a la operación política. Nos están avisando que hay que correr ahorita mismo al quirófano porque hay que atender un paciente que está muy grave, le dio corrupción y se está muriendo. Así que corrupcionavirus le acaba de dar, así que lo vamos a operar a ver qué podemos hacer por él. Quédense con nosotros para que veamos qué hacemos. Vamos a operación política, por favor. Doctores, pues por favor ayúdenme porque ya no sé qué hacer con este paciente. No puedo esperar a que termine la contingencia para que vengan. Por favor ayúdenme a operarlo. Pues yo le veo algo ahí muy feo que se llama corrupción, pero no sé qué hacer. Ayúdenme, por favor. Híjole, doctora y doctor Manlio, pues lo que yo veo en realidad son varios tumores ahí dentro. Y fíjate que veo que uno fue causado por el gobierno de hace como 20 años. Y otro fue causado por el gobierno de hace 6 años. Y otro más lo estoy viendo que está causado por el gobierno de este momento. ¿Qué vamos a hacer, doctor Manlio? Tenemos que entrarle a todos, porque si no... Ok, creo que también ayudaría para reducir los tumores. Creo que hay que extirpar la impunidad que anda por allí cerca del corazón. No sé cómo veas, doctor Arellano. Totalmente de acuerdo, doctor, porque de alguna manera si nos llega una instrucción que nos dice que solamente vayamos contra los tumores del pasado, pues estamos volviéndonos ciegos a los tumores del presente, y los tumores vienen de adentro, no vienen de afuera. Así es que con impunidad no vamos a resolver este problema del paciente. Pues sí, y también parece que hay que darle vitaminas para fortalecer el Estado de Derecho, porque si el cuerpo entero no está bien, pues esos tumores van a seguir creciendo. Doctores, yo veo aquí algo que también hay que quitarlo. Y no, está muy grande. La costumbre. En la gente se está haciendo costumbre esto de la corrupción. Y también está afectando muchos órganos alrededor. La administración pública, por ejemplo, ya se está afectando desde hace muchos años. Así es. Sí, tenemos que enfrentar, es un tratamiento integral, digamos, ¿no? Después de la operación y de las extirpaciones necesitaremos reconstruir muchas cosas, doctor Castillo. Sí, lo que vemos es que hay muchos órganos que no se conectan bien, y eso hace que no regulen bien al cuerpo y no lo controlen, y entonces esa falta de pesos y de controles entre esos órganos hacen que esos tumores sigan creciendo. Entonces va a haber que hacer mucha reconstrucción allí para que esos controles sirvan para el cuerpo. Y tenemos que dejar también de extirpar órganos sanos, ¿no? Eso también sí es cierto, que se han extirpado muchos últimamente. ¿Y qué le podremos recetar? Porque yo creo que va a quedar, pues,
Muy delicado. Pues nada, pues primero que nada, si logramos hacer las cosas como las hemos dicho aquí, lo que podemos demostrar es que sí hay esperanza, ¿no? Y esa esperanza va a ser muy importante. No tenemos por qué acostumbrarnos a pensar que el paciente tendrá que estar siempre enfermo. ¿Qué probabilidades le dan a este paciente de sobrevivir, doctores? Muchas, yo creo que sí, sí resiste. Yo creo que puede eh, recuperarse, pero tiene que echarle muchas ganas y empezar a realmente a reconstruir sus órganos internos para poder funcionar bien. Actuar ya, de acuerdo, sí. Muchas esperanzas, Sí. pero tenemos que actuar ya. Pues es una operación de emergencia, entonces inyectemos también suero de la verdad. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ayudar un poquito. Ojalá, Y intentemos. Yo una creo que sí, dosis sí. muy grande de honestidad. Una Adelante, de transfusión acuerdo, sería lo apruebo. necesario. ¿Me lo autorizan? Adelante. Pues si no les Adelante, da para otra indicación, operemos. por favor, adelante. Pues vamos a operar. Operemos. Amigos de Revolución Democrática, ya estamos con ustedes después de esta dificilísima operación que hemos llevado a cabo con ayuda de estos grandes doctores especialistas en este tema. Y pues lamentablemente hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Todavía tenemos este último segmento para aprovechar al máximo a nuestros invitados del día de hoy y pues aprovechemos el tiempo. Yo quiero de una vez irme con la primera pregunta para el doctor Arellano. Coméntenos cómo es que socava esta corrupción a nuestra democracia. Pues uno de los problemas que tenemos que enfrentar, evidentemente, es que la corrupción es algo muy viejo, es algo que existe en todos los países, no es algo que se puede eliminar completamente, pero se puede controlar. Lo que sucede en el caso como mexicano es que el sistema político se ha sostenido en la dinámica de corrupción. En otras palabras, la corrupción no es extraña, no es una patología, sino paradójicamente es el motor que mueve la corrupción. No hay partidos políticos sin clientelismo, no hay gobierno sin clientelismo y patronazgo. La corrupción es la maquinaria que funciona dentro de la acción gubernamental. Y entonces, como en la operación ya lo pudimos observar, no es un asunto solamente de intervención en pequeños problemitas, sino en realidad tenemos que cambiar todo lo que está alrededor de la lógica de la corrupción. Mientras la gente siga desconfiando del gobierno, mientras tenga que seguir requiriendo de las palancas para resolver sus problemas, será difícil cambiar una perspectiva que plantea un gobierno que no necesita del clientelismo o del patronazgo o del, como lo estamos viendo hoy día, el exceso de una visión personalista y centralista del poder para resolver los problemas como si tuviéramos una varita mágica. En una sociedad democrática, una de las primeras lecciones que tenemos que aprender es que no hay bala de plata contra la corrupción, no hay varita mágica para resolver nuestros problemas. Necesitamos una interacción abierta y transparente del gobierno y sociedad y empresas para resolver los grandes problemas que tenemos. Si seguimos pensando que existen varitas mágicas, que una persona solita puede resolver todos los problemas porque tiene buenas intenciones, aunque eso luego descubramos que no es cierto, como nos ha pasado tantas veces en nuestra historia, pues estamos en grandes problemas, ¿no? La corrupción socava a la democracia justamente porque le dice que la democracia no puede funcionar sin violar las reglas y sin normalizar actos de corrupción como el clientelismo rampante que estamos viendo hoy día en nuestro país. Doctor Castillo, platíquenos usted un poquito acerca de la corrupción en los procesos de concesión. Sí, bueno, las concesiones son contratos regulados por el Estado mediante los cuales se otorga a un particular la prestación, la capacidad de prestar un servicio público obteniendo un beneficio de ese trabajo. Entonces, las concesiones se han vuelto un instrumento muy socorrido desde hace mucho tiempo en muchos países para que el Estado pueda prestar los servicios públicos sin hacerlo directamente, sin que el Estado los produzca directamente, sino que le permita a los particulares hacerlo y además distribuirlo.
Ahora, estos procesos de concesión, estos contratos, en muchas ocasiones se ven involucrados en actos de corrupción. Y estos actos se derivan de muchas razones, entre ellas que generalmente hay asimetrías de información entre el gobierno que regula y el particular que presta los servicios. Este, a veces hay colusiones entre las empresas que se reparten los contratos en el tiempo. A veces las concesiones están diseñadas para propiciar poca competencia entre las empresas o los particulares que pueden brindar el servicio, etcétera, ¿no? Y hay una serie de requisitos, de reglas que se recomienda cumplir cuando se hacen procesos de concesión, pero a veces la realidad no te permite cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, si tú lo que quieres concesionar es la producción de uniformes, pues hay muchas empresas, cientos o miles de empresas que pueden hacer eso. Pero si quieres construir una plataforma petrolera, pues a lo mejor hay 3 o 4 empresas en el mundo que lo puedan hacer. Y entonces, como son poquitas, lo más seguro es que entre ellas se pongan de acuerdo y decidan quién, por ejemplo, quién va a aceptar ese contrato y a quién le va a tocar después, y así se van distribuyendo los contratos a lo largo del tiempo. A veces el problema es que el bien es tan específico, el bien o el servicio que el gobierno está licitando es tan específico y es tan especializado que a veces el propio gobierno no tiene personal que conozca a fondo el sector. Y entonces las empresas conocen mejor el tema y entonces pueden jugarle chueco, digamos, al gobierno y decirle, ah, sí, es que mira, te va a costar mucho más de lo que te habíamos dicho, o te va a costar esto, hay que hacer esto otro que va a costar muchísimo dinero, etcétera, etcétera, ¿no? A veces es desconocimiento, a veces es colusión, hay una serie ahí de relaciones que a veces se forman por la propia interacción de los concesionarios con el gobierno, que se van conociendo, y volvemos al punto que hablábamos hace rato de las relaciones entre los agentes, que se van conociendo y entonces pues van teniendo una relación muy cercana entre ellos y así se van repartiendo los contratos y en general da pie a la corrupción. Eso no quiere decir que todos los procesos de concesión signifiquen que siempre va a haber corrupción allí. De hecho, lo que hacemos en el libro es dar algunas señales para buscar posibles actos de corrupción y esperamos que eso sirva para quienes están en el sector público, ¿no? Posibles, pero muy probables, ¿no? Digo, es lamentable, pero a veces la realidad así es. ¿Sí? Pues el tiempo es inclemente. Yo quisiera que nos dieran, por favor, su conclusión y si hay algo más que ustedes quieran agregar antes de concluir, por favor. Doctor Arellano, si gusta ayudarnos, por favor. Pues digamos, la corrupción es más vieja que Sísifo, ¿no? Nos ha acompañado en el mundo desde hace miles de años. Y entonces la clave es entender, como decíamos hace rato, que no se puede eliminar completamente. Es un fenómeno social extendido y una relación social, pero sí se puede controlar. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos siglos es que también es más viejo que Sísifo las promesas de un gobernante honesto, unipersonal, que lo va a resolver, y lo que hemos visto en la historia es que eso no va a suceder. Es muy fácil de explicar por qué. En un país donde la corrupción está normalizada, la gente piensa que no está cometiendo actos corruptos, se autoengaña y justifica. Un gobierno que está haciendo el 76% o más de los contratos a partir de adjudicaciones directas. Un gobierno que está haciendo la estrategia más vieja del mundo, que es a través de una lógica de corrupción atacar a sus adversarios políticos, pero no enfrentar a sus propios miembros del gabinete o a sus propios compañeros políticos. Es lo más viejo del mundo. No estamos viendo absolutamente nada nuevo. Lo que estamos viendo es la corrupción está normalizada, los políticos y la gente piensan que es normal y a veces incluso a lo mejor honestamente no se dan cuenta que están cometiendo un acto de corrupción. La corrupción, ¿cómo se arregla? Entonces, dígame, ¿nos estaría usted hablando de que se vuelve en cierta manera una necesidad para la gente para poder incluso, no sé, desarrollarse, la simple multa, la infracción, la mordida al policía, se está volviendo incluso más que normal una necesidad? Es que lo que pasa es que nos autoengañamos y creemos que es una necesidad y creemos que no hay destino. Exacto, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si yo no la aprovecho, otros lo van a hacer
y no hay otra alternativa. La discusión es que sí hay alternativa y hemos ido en los últimos años por un buen camino, creando mecanismos autónomos de vigilancia, creando espacios donde la sociedad civil y otros actores gubernamentales van construyendo mecanismos de contrapesos y pesos al poder para que esta lógica de normalización de que no hay otra alternativa más que usar lo indebido y la palanca y pensar que eso está bien, sea nuestro destino. Corrupción no es cultura y tampoco la cultura es destino. Lo podemos cambiar, pero no lo vamos a cambiar con varitas mágicas, ¿no? Es una batalla de construcción institucional, de reglas, de plática, de discusión abierta y de enseñarnos como sociedad a que sí hay alternativas, aunque hay que pagar algunos costos. Y a veces por eso la gente piensa que la varita mágica es más fácil de aceptar, y el despertar de que esta promesa de baja corrupción al final de cuentas va a demostrar unos niveles altísimos de corrupción. No puede haber, no hay de otra. Si con 76% de asignaciones directas de los contratos públicos es evidente que lo que vamos a encontrar en pocos meses o años es que los niveles de corrupción ahí dentro van a ser gigantescos, como lo han sido desde hace muchos años en el país. Así es. El doctor Castillo, por favor, sus conclusiones, si tiene algo que agregar. Sí, bueno, solamente insistir en que debemos dejar esta dicotomía que a veces no ayuda en la que se ha definido la corrupción en términos de buenos y malos, ¿no? Los corruptos son eh, los malos y los no corruptos somos buenos, impolutos, absolutamente puros, que es también una de las ideas del actual gobierno, ¿no? Este, no ayuda, creo, a proponer mecanismos, estrategias políticas concretas para combatir la corrupción, y creo que hay que dejar esa visión y más bien considerar a la corrupción como un fenómeno sistémico, como un fenómeno que requiere ser estudiado a profundidad y que requiere que se hagan reformas, instrumentos y que creemos políticas y estrategias concretas para combatir la corrupción. Insistir en que no es suficiente de ninguna manera el discurso de que ya llegamos nosotros y por tanto no hay corrupción, que se puede entender desde el punto de vista político porque es muy atractivo y muy rentable políticamente, pero va a llegar hasta cierto punto en que si no se ven resultados no va a funcionar más. Doctor Entonces, Castillo, si lo debemos, si o interrumpo. si queremos combatir la corrupción realmente, sí. Perdón que lo interrumpa. Sí. Usted nos hablaría, por ejemplo, ver el fin de la corrupción sería una utopía o realmente en algún momento esto podría ser real, o estamos condenados como país e incluso como mundo. Ya nos lo decía el doctor Arellano, que no es algo únicamente exclusivo de México, sino de todo el mundo, de muchos países. ¿Estaríamos condenados a vivir con la corrupción hasta el fin de los tiempos o erradicarlo es una utopía? ¿Usted qué cree? Yo creo que la erradicación total es efectivamente una utopía. Ahora tenemos que entender que la corrupción, como la hemos entendido hasta ahora, pues está presente en todos los países, en mayor o menor grado. Lo que queremos hacer o lo que deberíamos intentar hacer es reducir el daño que puede hacer al bien público, reducir el daño que puede hacer en términos de socavar la democracia y de socavar la confianza del público en las organizaciones del gobierno. Acotarla de manera que cause el menor daño posible, pero en realidad, ¿qué es lo que hacen los países que son exitosos y que tienen bajos niveles de corrupción? A eso es a lo que podemos aspirar, a tener bajos niveles de corrupción, pero nunca a erradicarla totalmente, porque al final siempre pues debemos verlo como un fenómeno social, ¿no? Por eso esta insistencia de la que les hablaba hace un momento de dejarlo de ver desde el punto de vista de que unos somos buenos y otros somos malos, ¿no? Creo que a lo que debemos aspirar es a controlar y acotar la corrupción de manera que cause el menor daño posible al bienestar público.
Pues yo quiero agradecerles a los que nos están viendo y también a nuestros invitados que nos hayan acompañado el día de hoy por su participación, su colaboración y rápidamente que nos platiquen dónde puede encontrar la gente que nos está viendo su investigación, su libro, dónde lo podemos encontrar. Bueno, pues hay una página de la librería CIDE, libreriacide.com, donde, como es un libro publicado por la editorial CIDE, se puede encontrar ahí, pero de la misma manera en las redes, en Gandhi y en otras librerías, se puede hallar perfectamente, tanto en papel como en libro electrónico. Vamos a pedirle rápidamente a producción que pongamos aquí en nuestra pantalla tanto el link como la investigación, el libro, la portada, para que lo puedan ver, lo puedan buscar, por favor. Denle clic, búsquenlo, léanlo, de verdad que les va a servir de mucho para poder entender un poquito más este fenómeno de la corrupción. Así que bueno, pues ya saben, busquen por favor esta investigación en la librería del CIDE, les va a aparecer la red, del link para que ustedes lo busquen por favor y aprovechenlo porque es una investigación extraordinaria que no se pueden perder. A los invitados que tuvimos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Gaby. Así es. Muchísimas Profe gracias. Castillo, cuídese mucho también. Gracias, profe. Hasta luego, cuídate. Ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, no se pierdan nuestro próximo programa. Y si no pudieron ver este o los anteriores, por favor, métanse a nuestra página de YouTube para que puedan aprovechar este material que el Partido de la Revolución Democrática hace posible para todas y todos ustedes. Yo soy Gabriela Juárez. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Hasta la próxima.